que lo usamos pues con mucha frecuencia para el diagnóstico de patología de la cavidad uterina especialmente. Entonces, empezando por el principio, indicaremos cuáles son las indicaciones que son a la cabeza: el sangrado uterino anormal en edad fértil y en la menopausia. Una mejor visualización del contenido intracavitario, como por ejemplo para escribir los miomas, especialmente submucosos, y el porcentaje de protrusión intracavitaria que pueden tener. Ligado a esto de la mano con la clasificación FIGO. La presencia de pólipos, si son sésiles, pediculados, su número, su ubicación y su tamaño. Lo mismo la presencia de sinequias endometriales que pueden ser posquirúrgicas, posinfecciosas. Además, la forma de la cavidad uterina, me refiero a las alteraciones mullerianas, que tienen una sensibilidad del 88% y una especificidad del 94%. Este método para diagnosticar este tipo de malformaciones mullerianas uterinas. También sirve para valorar permeabilidad tubárica. Es posible, pero no es el mejor método, pero se puede ver por lo menos la porción intramural de las trompas uterinas en la actualidad. Además, en muchos casos de fertilidad, a ver qué se puede encontrar como dato coadyuvante y, por ejemplo, en abortos de repetición por un factor uterino que pueda existir. ¿Cómo es el procedimiento? Una previa información de tipo del examen a cada paciente y con el consentimiento informado de por medio. Entonces, el examen se realiza el día promedio 6-7 del ciclo aproximadamente, del ciclo menstrual. La paciente estará en posición ginecológica, se le colocará un espejo vaginal previa asepsia, antisepsia y lubricante. Se hará una inserción de la sonda Foley o la sonda Koch específica para histerosonografía, aunque también hay de otras marcas. Una vez está la sonda introducida en el canal endocervical, se le infla el balón y se siente manualmente la sensación de fijeza de la sonda en el endocervix para que se le deje ya bien ubicada. Luego se retira el espejo vaginal, la colocación del transductor endocavitario previamente cubierto con su correspondiente funda, y luego la administración a través de la sonda que hemos puesto de aproximadamente entre 6, 10, 15 centímetros cúbicos aproximadamente. Una vez que el líquido ya está introducido, entonces viene el rastreo de la cavidad endometrial mediante la obtención de imágenes 2D, de imágenes 3D, y dentro de las imágenes tridimensionales, especialmente la imagen coronal 3D, que nos sirve para un análisis detallado para navegar, como se dice, en el espesor a lo largo de la cavidad y encontrar cualquier patología o demostrarla más fácilmente. Terminado el examen, hacemos el vaciamiento del BAG antes de retirar la sonda. Luego retiramos la sonda administrando suero al mismo tiempo que le vamos retirando la sonda, lo cual nos sirve para estudio de la parte baja de la cavidad endometrial, de la parte del istmo, podríamos decir, eventualmente cuando existe un istmocele a nivel de la cicatriz, y eventualmente para ver el canal endocervical y también las paredes vaginales cuando se pueden ver mediante introducción de líquido en la misma vagina. Y luego, pues, la administración de medicación post procedimiento como preventivo únicamente. ¿Cuáles son las ventajas? Permite identificar la forma, tamaño, número y localización de lesiones endocavitarias. Es un procedimiento ambulatorio, tiene una alta sensibilidad diagnóstica, por ejemplo, para pólipos, una sensibilidad y especificidad del 100%, y en miomas, una sensibilidad del 89,6% y una especificidad del 95%. Hay un mínimo disconfort de la paciente, no utiliza medios de contraste, lo cual es muy bueno, evitando contrastes iodados y por ende las alergias que conlleva utilizar este tipo de medios. Una excelente tolerancia en la mayoría de los casos. Es un método auxiliar de diagnóstico, es un excelente método. No es necesario quirófano ni anestesia y es la vida normal post procedimiento, excepto con pequeña molestia que pudiera existir eventualmente. Pero ¿y cuáles son las desventajas? Solo sirve para diagnóstico y no para tratamiento. No está indicado para diagnóstico de cáncer endometrial. Un eventual malestar y dolor tipo cólico menstrual
durante el procedimiento y levemente con tipo inflamación pélvica posterior al procedimiento, eventualmente. Muy raro que haya infecciones post-procedimiento, a pesar de que uno ya le medica preventivamente. Una imposibilidad de realizar el procedimiento también existe. Hay pacientes en las que el cuello está completamente cerrado, pacientes añosas, por ejemplo, o pacientes nulíparas, o que tengan una estenosis del canal cervical, en el cual no se puede introducir la sonda. Igualmente, cuando la fecha del ciclo menstrual no es la adecuada, en la cual, como todos sabemos que en los primeros días del ciclo el cuello está más abierto y permite la introducción de la sonda, pero en otras épocas está más cerrado y es más difícil la introducción de la sonda. Igualmente, al revés, en vez de estar cerrado, puede ser un cervix incompetente, muy abierto, entonces la sonda no se queda y puede haber un escape de líquido, y no podemos conseguir un buen llenado de la cavidad endometrial. Y bueno, también por último, vale la pena mencionar que hay pacientes muy hipersensibles que muy, pero muy rápidamente, muy eventualmente, podría no lograr realizarse el procedimiento. Las desventajas. Ya les acabo de decir. Muy bien, vamos ahora. Ya. Las contraindicaciones. En el embarazo, por supuesto, el embarazo a la cabeza, cáncer del aparato reproductivo, infección pélvica, por ejemplo, endometritis, por ejemplo, pacientes con patología tubárica, como un hidrosalpinx, una salpingitis aguda, que podría exacerbar el problema, pacientes con factores de riesgo como enfermedades, como citomegalovirus, perdón, hipertensión arterial, ictus, por ejemplo, y también ante la presencia de un sangrado vaginal abundante o con coágulos que impediría una clara visualización de la cavidad por la presencia del contenido hemático y de coágulos. Entonces, una pequeña imagen del útero normal, como le vemos la cavidad endometrial, y ya con un poquito de líquido en el cual vamos a poder estudiar las paredes del endometrio y poder medir individualmente el grosor del endometrio. Vamos a lograr imágenes coronales 3D y nos interesa ver la cavidad tanto en coronal, en este caso una imagen más antigua y una más nueva para ver la cavidad y hacer el estudio de toda la misma. Entonces, una vez que la sonda está puesta, aquí está la sonda en el canal cervical, instilamos el líquido, vemos cómo se llena la cavidad endometrial, aquí tenemos un ismocele. Una vez que hemos visto la cavidad, entonces vamos a hacer el estudio de la cavidad tratando de conseguir una imagen coronal como esta, por ejemplo, que nos permite ver con mucha claridad toda la extensión de la cavidad uterina. Muy bien. Empezando por lo primero que les había dicho, cuando hay sangrado, pues por una hiperplasia endometrial. Entonces, si tengo una imagen de este tipo, es una hiperplasia que no necesita prácticamente una histerosonografía, porque el diagnóstico prácticamente está hecho, ¿no? Una imagen de 43 milímetros homogénea, y bueno, no es en este caso propiamente dicho, pero sí en este, en que puede haber una hiperplasia leve nomás y que nos permite ver cuál tipo de hiperplasia es, en qué parte está y si eventualmente existen además pólipos concomitantes. O en este caso, en que tenemos un endometrio muy grueso, pero ustedes ven que es como lobulado, ¿no? Entonces aquí ya nos interesa saber qué más hay, a más de una hiperplasia endometrial. Al hacer la histerosono, podemos ver que el contenido no es solamente una hiperplasia, sino que áreas de hiperplasia y áreas polipoideas en el interior de la cavidad endometrial. O en este otro caso, en que ustedes se fijan, la pared posterior es muy delgadita y la pared anterior muy gruesa, con una formación polipoidea exageradamente grande. Entonces ahí queda muy bien el estudio histerosonográfico para el diagnóstico concomitante. Y lo más común que encontramos son los pólipos. Aquí tenemos una muestra muy clara, no hace falta decir nada al respecto de eso de los pólipos, pero los pólipos pueden ser tan chiquitos como este, que le ven aquí un muy pequeñito, que las imágenes coronales 3D nos permiten identificar una imagen tan pequeñita como esa. Y cuando tenemos imágenes como esta, si ustedes se fijan, el endometrio un poquito irregular, aquí no podemos ver claramente qué tiene, pero la misma paciente que ustedes le ven aquí, fíjense cómo con la histerosonografía podemos identificar toda la alteración de la cavidad por la presencia de pólipos de tipo sésil, tanto en la pared anterior como en la pared posterior.
Y si el pólipo es grande, como en este caso, que está muy claramente visible de 3,4 centímetros, lo interesante y lo importante es tratar de ver de qué pared depende, además de las medidas, por supuesto, y ver su pedículo vascular de qué pared es, si es pediculado o es sésil, y el tipo de arterias que tiene, como en este caso, en el cual vemos que en el fondo la cavidad está libre y cerca del segmento uterino, aquí está esta formación polipoide. Entonces, el registro Doppler nos permite saber si la arteria nutricia es posterior o es anterior, como en este caso, que es anterior casi a nivel del segmento uterino, como ustedes lo están viendo aquí. Entonces, es muy importante este tipo de informe para el médico remitente, que es el que le va a poner el tratamiento y saber qué es cómo están las cosas internamente para poner la solución de vida. Y pueden haber pólipos grandes o pólipos muy pequeñitos como este de apenas 5 milímetros, y todo esto lo vamos a ver y lo vamos a poder reportar, o pólipos como este. Si acá le vimos un pólipo de 5 milímetros, un poquito más grande, acá tenemos uno inmensamente grande de 3,3 por 2,5 milímetros, en el cual la vista coronal nos permite saber que está en el fondo del útero y dependiendo de la pared del fondo y ligeramente a la izquierda. Y si es que es un pólipo tan grande como este, pues la ecografía actual nos permite ver el tipo de vascularización que tiene, lo cual va a ser muy útil para la extracción del mismo y saber a qué tipo de sangrado o de arterias se van a presentar el médico tratante al respecto de esto. Y peor si tenemos una imagen como esta en la cual no hay uno, sino hay múltiples pólipos, entonces el tratamiento va a ser mucho más efectivo mediante este método y el informe adecuado del número, tamaño, posición y localización de los mismos, ¿no? Es una paciente de 79 años con sangrado vaginal, tiene la calcificación clásica de las arterias arcuatas, tiene unos pólipos, aquí hay uno y hay este que parece y no parece pólipo, pero justamente con la histerosonografía vamos a ver que este es el pólipo que les había mencionado, perdón, ahí había pensado que este pólipo este es el otro pólipo, y en la vista coronal 3D vemos que aquí está la base del pólipo y este es un pólipo con formaciones glandulares quísticas. Entonces ahí están los dos pólipos que habíamos visto. Esto nos permitió ver la vista 3D coronal. Al respecto de aquí, solo por identificar las arterias arcuatas desde la periferia hacia el interior del miómetro. Bueno, aquí tenemos una hiperplasia endometrial polipoide, no hace falta mayor explicación, tanto pólipo, tanta imagen que ustedes también en toda la cavidad anterior, posterior, fondo, la izquierda, derecha, y con sus correspondientes arterias nutricias y aumento de vascularización característico. Ahí tenemos justamente una paciente que sangraba mucho y entonces hubo que ponerle la sonda no en el canal, sino un poquito más adentro para que se sostenga un poco más la zona porque tenía el cuello abierto, ¿no? Entonces, eso nos permitió hacer el examen. Y respecto de miomas, podemos ver miomas tan pequeñitos como este, de unos 3 4 milímetros aproximadamente, un mioma FIGO 2 que está apenas deformando desde el miometrio hacia la cavidad uterina con su correspondiente arteria nutricia, o un mioma, en este caso FIGO 3 como ustedes lo ven aquí, intramural, pero que deforma y un poquito hacia la cavidad sin protruir y respetando la mucosa endometrial, o un mioma 2 por el un lado y 5 por el otro lado. Entonces, gracias al líquido de la histerozono, podemos un poco diferenciar mejor el grado de protrusión del mioma hacia la cavidad uterina. Porque si tenemos miomas como el cual sin histerozono no está muy claro, con histerozono sí está muy claro. Estamos poniendo el líquido, aquí está el mioma FIGO 1 en el fondo, en la pared anterior de la cavidad uterina. Entonces, aquí en cambio tenemos un mioma en la pared posterior, pero que este ya es un mioma FIGO 2. Aquí está el miometrio y hay una buena protrusión del mioma hacia adentro, y este es un mioma FIGO 1, como ustedes lo ven, todo dentro de la cavidad uterina. Entonces, esto es muy importante, el poder visualizar este tipo de procedencia y ubicación del mioma. Y se confirma con la imagen coronal 3D que le estamos viendo acá. Muy bien. Acá tenemos un mioma con degeneración hialina. Miren, aquí está el mioma, degeneración hialina. Es un mioma FIGO 2, pero lo importante aquí, además de la protrusión, es la presencia de esto. Pues fíjense aquí,
al poner líquido, vemos que se mueve y luego, fíjense como acá, se retira el coágulo una vez que sacamos la sonda, aquí está el coágulo, entonces nos puede ayudar también para diferenciar entre un pólipo, eventual pólipo y un coágulo intracavitario, ¿no? Podemos ver también patologías mixtas, como aquí que tenemos el mioma, aquí un poco de engrosamiento del endometrio, un mioma FIGO 2 que protruye la cavidad, un pólipo pequeñito del mismo lado en que se encuentra el mioma, o la presencia de líquido con sangre, con un nivel líquido-líquido. Al rotar el transductor, vemos que en imagen coronal se ve así la sangre sedimentada y en longitudinal la sangre con el sedimento al fondo para diferenciar. Es muy claro la diferencia y no tener ninguna posibilidad de equivocarse con un pólipo, por ejemplo. Luego, esta es una imagen coronal de un mioma FIGO 3 que deforma el endometrio, pero en 2D y en 3D. Y con histerosono, miren cómo se ve muchísimo más claro la protrusión del mioma. Entonces, la ventaja está muy clara al respecto. Y en este caso, en el cual tenemos un útero transversal con el endometrio, entonces fíjense la imagen del endometrio y todo su entorno. Pero al hacer la histero, miren lo que tiene, ¿no? Entonces, no es uno, sino montón de miomas, uno, tipo 2, tipo 3, diferente tamaño, la pared interior, la pared posterior. Entonces, ahí la gran ventaja de la histerosonografía. También vamos a ver sinequias, como en este caso, pequeñas sinequias que pueden ser postraumáticas, poslegrado, postinstrumentación, posinfecciosas, con pequeña retracción del endometrio, como lo vemos aquí, o estas, fíjese aquí, estas líneas, estas bandeletas en la legrado. Y cuando no tenemos la histerozono, avanzamos a ver apenitas por aquí estas líneas hipoecogénicas en el espesor del endometrio, pero que con la histerozono las vemos muchísimo más claro con la presencia de líquido. Y hay poco líquido en la cavidad porque las sinequias impiden que pase líquido. Si se fijan, está la sonda, aquí está el canal y pasa muy poquito líquido porque las sinequias justamente pues impiden la introducción de mayor líquido. Miren, otro caso muy parecido al anterior, pero de diferente paciente. A propósito, y solamente algo muy rápido, hay un trabajo muy interesante de la comunicación de adenomiosis con la cavidad uterina cuando se utiliza solución salina, es decir, en la histerosonografía. ¿Y por qué les enseño esto? Es una paciente en la cual querían saber si tiene una zona de estenosis aquí, una sinequia, que está aquí la sinequia, pero al hacer la histerosono, si se fijan en la pared del endometrio, si se fijan aquí, una, perdón, quiste subendometrial y burbujas de aire que penetraron en el espesor del miometrio, ¿no? ¿Qué es lo que está describiendo este trabajo? Entonces, miren, aquí está la sinequia, aquí está una glándula y aquí están áreas de aire en el espesor de un endometrio irregular, heterogéneo, característico de adenomiosis. Aquí está la sinequia y aquí la zona de adenomiosis. Muy bien. También para malformaciones uterinas como úteros bidelfos. Aquí en imagen 2D nomás, solo para ubicarnos, un útero septado parcial. Hasta aquí está, la sonda está en el medio. Introducimos el líquido y miren la sorpresa, cómo nos encontramos con patología tanto en el un cuerno como en el otro cuerno, ¿no? Y otro ejemplo más, en cual igualmente la sonda está en la división del tabique. Aquí está el septo, aquí está un solo fondo uterino, es un útero septado con hiperplasia y con pólipos, diferente en cada cavidad. Y este es otro caso. Miren el corte transversal, las dos cavidades y aquí la sonda. Ponemos el líquido y vemos un mioma en el un lado, si se fijan, la ecogenicidad y el pólipo en el otro cuerpo. Entonces pueden ser patologías mixtas o en este útero bicorne bicolis con un pólipo en el un cuerno y otro pólipo en el otro cuerno. Aquí la separación entre el un cuerno y el otro en el otro cuerno. Y ya para terminar, un útero septado parcial, un solo fondo del útero. Aquí están las dos cavidades. Si se fijan, la izquierda, la derecha con esta deformidad ahí, porque tenía un mioma que le estaba deformando con degeneración hialina y nos permite ver mejor. Y un útero didelfo, difícil de hacer, muy difícil, pero miren, aquí está el cuerno o el útero derecho que tiene patología polipoide y el cuerno izquierdo, bueno, aquí había un mioma que protruye
hacia la cavidad uterina. Acá no habían pólipos, pero bueno, aquí está el un cuerno y acá el otro cuerno en el caso de un útero didelfo. Bueno, esto era lo que había. Y para terminar, podemos también ver las trompas. Una trompa que no pasa líquido y una trompa por la que sí pasa el líquido en una porción intramural únicamente. Miren aquí cómo pasa muy clarito, acá pasa menos, pero pasa el líquido. Miren aquí cómo se va a ver lo que pasa el líquido aquí. Ahí indicamos el líquido y ahí pasa el líquido por la trompa en este lado. Muy bien. Hacemos también cuando retiramos la sonda el análisis de de la zona del istmo y del canal endocervical, tratando de buscar algo en el canal endocervical. Aquí está el labio anterior, labio posterior y el canal limpio, como en este caso también con un pequeño quiste de Nabot, pero eventualmente podemos encontrar un pólipo en el canal endocervical. Esta es la mucosa del endometrio, aquí están los pliegues de la mucosa y un pólipo que está representado aquí en imagen tridimensional. Y por último, eventualmente, un pólipo puede ser analizado con elastografía. Estamos analizando esto como un complemento únicamente. Y para terminar, al retirar el transductor, podemos también analizar las paredes de la vagina cuando se puede. No es el mejor procedimiento, pero se puede también hacer. Bueno, esto es todo por ahora. Les agradezco muchísimo por su atención y luego estaré dispuesto para cualquier pregunta. Muchas gracias. Ya dejo de compartir la pantalla. Excelente presentación, Roberto. La verdad